Hola, muy buen día. Somos Capilla Calvario Iglesia El Camino, el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida, como siempre, a los que ya tienen costumbre acompañarnos cada domingo de estudio bíblico. Sean bienvenidos. Y como siempre, nosotros, nuestra manera de estudiar las escrituras es libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Así que en estos momentos estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a estudiar en el capítulo 6, vamos a terminar el capítulo si Dios quiere y podamos. Vamos a estudiar del versículo 45 al 56, así que mientras buscan en sus Biblias para que nos acompañen en este estudio, pues nomás les quiero dar la bienvenida de nuevo y dar las gracias por acompañarnos. Y si alguien de aquí, si usted se encuentra con este video, con este en vivo de repente, ojalá que nos acompañe para que sea parte de este estudio bíblico. Nuevamente soy el pastor Cristóbal García aquí en Michoacán, en Pajacuarán, Michoacán. Nuestro nombre es Capilla Calvario Iglesia El Camino y sean bienvenidos. Así que vamos a pasar a nuestro estudio de hoy. Como les dije, es el capítulo 6 del versículo 45 al 56 y así dice la palabra del Señor. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra, a Genazaret, y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Y reconociendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Señor, le damos gracias de nuevo por este día, por este tiempo, Señor, que venimos a estudiar su palabra, pidiéndole, Señor, que sea usted quien nos enseñe, que su Espíritu Santo nos abra las mentes y corazones para entender su palabra en este día, Señor. Enséñanos, Señor, sea con nosotros. Bendiga este tiempo, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues aquí vemos que ya ellos estaban cansados. Nos acordamos que la vez pasada los discípulos vinieron al Señor a contarle todo lo que habían hecho, lo que habían enseñado la palabra, habían tocado y sanado a la gente por su poder de nuestro Señor. Y nos acordamos que el Señor después los llevó se trató de apartar, pero la gente lo siguió. Y Él, en vez de reprender a la gente y echarlos o correrlos, les dio de comer. Y sabemos de ese milagro. Así que en el contexto, cuando está en ese milagro, y vemos aquí que dice el versículo 45, continuando en lo que dejamos la semana pasada, y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El Señor tuvo dificultad, porque él por una razón los mandó adelante a los discípulos. No solamente para que ellos se fueran yendo,
Pero había dos razones importantes por las cuales el Señor envió a los discípulos enfrente de él. Él tenía que despedir la multitud porque estaban determinados. Esa multitud a ver los milagros del Señor no tenían todavía conciencia en que se trataba de Dios mismo con ellos. Ellos miraban su poder y ellos lo que pensaban es, hagamos de este hombre nuestro rey. Pero estaban pensando en términos terrenales, no estaban pensando en un rey celestial como debiera de ser, pero más bien estaban viendo cómo hacerlo del rey, porque acordémonos que en ese tiempo estaba la ocupación romana y eso estaba en los corazones de la gente, siendo ocupados por extranjeros y teniendo la mano sobre ellos, hablando rigurosamente. Por eso es que Jesús los mandó, y eso no lo cuenta Marcos, pero está en Juan 6, versículo 15. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. O sea que tenían un propósito esta gente de decir, este hombre tiene poder. Y este hombre quizás nos pueda liberar de la ocupación. Así que lo haremos nuestro rey para que nos libere. Ellos están pensando en términos terrenales nuevamente. Estaban pensando en manera políticamente de librarse de la opresión de los romanos. Por eso lo querían hacer rey, no por tanto hacerle rey como rey celestial, como es nuestro rey, nuestro Señor. Ellos estaban pensando en términos totalmente políticos en esa manera. Así que por eso Jesús los mandó por delante. Y como dice en Juan 6:15, que él se fue al monte solo. Y vemos aquí lo que dice también en Marcos 46, en 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea que él no quería que los discípulos vieran eso, porque quizás los discípulos mismos iban a estar de acuerdo con la multitud. Es decir, pues, Señor, te quieren hacer rey, ¿qué más, qué mejor? Porque ellos mismos también no tenían todavía la noción, no tenían el entendimiento de quién realmente es Jesús, que es Dios encarnado. Por eso estaban en peligro estos discípulos de querer hacer lo mismo que la gente decía, les iba a parecer bien. Por eso el Señor los mandó adelante de él, para que no vieran eso. Y ellos no estaban listos para enfrentar la prueba, porque nuevamente la idea de la gente y de los mismos discípulos, el reino era muy en términos terrenales, porque eran muy nacionalistas y políticos, sus intereses, de la gente. Y Jesús, como vemos, no vino a salvarlos de los política o de los ocupación romana, los vino a salvar de su pecado. Y muchas veces la gente no quiere ser salvada de su pecado, pero quiere ser bendecida. Ya hablamos la semana pasada que todos quieren la bendición, pero no todos quieren estar en obediencia al Señor. Y es la misma, ellos querían ser salvos, pero no de su pecado. Querían ser salvos de la condición política en ese momento. Así como, y continuando aquí en el versículo 46 del capítulo 6 de Marcos nuevamente, y después que los hubo despedidos se fue al monte a orar. Jesús pasó varias noches en oración durante su ministerio en la tierra. Vemos que la oración era parte vital de Jesucristo en comunión con Dios Padre. Él siempre oraba, y siempre oraba solo cuando le precedía las situaciones especialmente difíciles. Al parecer había una segunda razón por qué quería enseñarles una lección de fe a los discípulos. Les quería ayudar a prepararse para la obra que les esperaba después que el Señor, se fuera. Los 12 apenas habían cumplido con una muy exitosa misión, si nos acordamos, cuando fueron enviados. En el capítulo 5 vimos cómo fueron enviados en pares y cómo ellos sanaron enfermos y predicaron el evangelio. Habían presenciado una milagrosa alimentación también de los que vimos la semana pasada, de los 5,000. Y estaban arriba, espiritualmente hablando, estaban arriba, estaban en la cima de la montaña.
En el lingo cristiano, cuando se habla de estar en la montaña, se habla cuando está la gente bendecida y está empoderada, tiene el vigor espiritual hasta todo lo que da arriba. Eso es hablar de estar en la montaña. Y es como, se acordarán, yo creo que cuando habla la gente así, se acuerdan cuando Moisés iba al monte a hablar con el Señor. Y cómo él bajaba con su rostro alumbrado. Y eso es por eso el lingua que dice estoy en la montaña, porque estamos siendo bendecidos, el Señor nos está hablando, el Señor está con nosotros. Pero eso es bueno. Y eso va en el contexto de nuestro estudio hoy, porque el Señor sí nos bendice y nos permite estar arriba bendecidos y estar vigorosamente bien fuertes espiritualmente hablando. Es el poder espiritual que el Señor nos da. Por eso se llama de estar en la cima de la montaña. Y eso es bueno, mientras no nos descuidemos y resbalemos en un desfiladero y nos caigamos. Porque así como existe la montaña, espiritualmente hablando, también existen los valles. En los valles siempre es cuando viene la tribulación, cuando vienen los problemas y las batallas. Entonces, el Señor es muy bueno en consolidar y en nivelar las dos cosas, porque nos permite ir a la montaña, espiritualmente hablando, pero también nos permite estar en los valles, en los problemas. Y eso es lo que se está tratando aquí. El Señor siempre ha tenido un propósito para los suyos, y eso es lo que hace. Y vemos el versículo 47 aquí de Marcos 6. Y al venir la noche, la barca estaba en medio de la mar. Y él solo en tierra. Lo miraba, estudiando esto, lo que los eruditos dicen y los comentaristas dicen que quizás la barca no estaba tan en medio. Acordemos que el mar de Galilea era un lago. Es un lago en realidad. Y vemos aquí, nosotros estamos familiarizados cómo son los lagos. Aquí en Michoacán y en las fronteras de Jalisco tenemos el lago más grande de México, que es el lago de Chapala. Y ese lago, cuando vamos cerca, vemos que no es una agua calmada y serena. Vemos que cambia las temperaturas y cambian las corrientes y los vientos, y vemos que el agua no está mansa. Y es muy grande ese lago, y me imagino que ese lago de Galilea estaba turbulento ya estudiamos también eso, aparte cómo estaban las montañas rodeando ese lago y los cambios de temperatura y de vientos hacían muy peligrosos esas aguas. Así que el Señor estaba él y la barca estaba en medio, como dice aquí el versículo 47, y él viendo desde lejos en la tierra. Los estaba viendo. Y cuando vemos el versículo 48 dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Cuando él se quedó en tierra despidiendo a la gente que querían hacerlo rey, y ellos ya se habían ido, entonces ya tenían horas remando en esa barca. Y la hora cuarta de la vigilia está hablando acerca de cuando la vigilia es cuando están vigilando. La hora cuarta era cuando los guardias o los que estaban velando, los veladores, como se les dice comúnmente, era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Así que ya era la madrugada y ellos estaban en el agua. Podemos ver la desesperación. Y acordémonos que por lo menos allí estaban 4 a 6 profesionales pescadores que ya estaban impuestos a andar el agua, pero aún para ellos era difícil. Así que el Señor los miró, dice aquí, viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. El Señor ya empezó a caminar sobre el agua y él quería adelantárseles. Nos dice que su intención era revelarse ante sus discípulos
de manera milagrosa. Quizás les quería salir enfrente, o quizás quería llegar a tierra, porque quizás estaban muy cerca ya de la tierra y quería llegar a tierra antes que ellos lo miraran ahí. No sé, no lo dice aquí. Solamente dice que se les quería adelantar. Entonces, cuando vieron eso, él quería revelarse de tal manera milagrosa de nuevo a sus discípulos, porque bien pudo aplacar las olas desde donde estaba en la orilla antes de irse caminando sobre el agua. Recordemos que el agua estaba picada, como se dice comúnmente, las aguas picadas, que es muy olas y mucho viento. Y él pudo bien aplacar todo eso y caminar por las aguas calmas, pero no lo hizo así. Y él quería antes adelantarse, pero él quería que los discípulos entendieran su deidad y su señorío sobre la naturaleza, porque si vemos todo lo que había hecho hasta este punto, todos los milagros que realizó, y todavía como que no entendían bien los mismos discípulos. La gente no entendía de por sí, porque no toda la gente iba para a aceptar a nuestro Señor como su Rey celestial. Ellos querían a alguien que les alimentara, que hiciera milagros delante de ellos, pero no lo aceptaban a Él como su Señor. Pero él, en el proceso de eso, él estaba enseñando a sus discípulos cómo las cosas iban a ser y cómo confiar en él como su Señor, aún a pesar de las tormentas y tempestades. Él quería poner una firme convicción en ellos a quién servían y con quién estaban y quién estaba con ellos, más importante. Y eso era una manera de enseñar a sus discípulos. Ellos tenían que saber a este punto, porque no era la primera tormenta que ellos pasaban. Ya habían pasado otra tormenta aparte, pero aún así no entendían que el Señor era Señor sobre todo. Sobre todo es Señor. Y no lo entendían todavía, porque vemos aquí el versículo 49. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Da un poco de risa, pero al mismo tiempo eso nos recuerda a nosotros mismos. Cuando los discípulos lo vieron a Jesús, y aquí como se escribe en el idioma original, no está hablando de un fantasma, está hablando de espíritus, de algún espíritu, de una aparición. Y más que nada como una aparición mortal, como algo de la muerte, relacionado con la muerte. Ellos estaban asustados porque pensaban que era la muerte que venía. Era algún espíritu y por eso les dio temor. Por eso gritaron. Muchas veces cuando vemos a la gente que les juega bromas a los demás y les asusta, la gente como su reacción es gritar de espanto. Y así podemos imaginar a estos discípulos, el espanto que tenían los hizo gritar de miedo. Tanto miedo que gritaron. El Señor quería pasar de largo, al parecer quería que lo reconocieran, que confiaran en Él y que le pidieran que viniera a ellos, que le dijeran, es el Señor. Es la lógica que tenía que haber. Ellos ya tenían tiempo caminando con el Señor. ¿Y quién más puede caminar en el agua, sobre el agua, sino Dios? Y ellos tenían que entender eso, pero su temor, su fatiga, el pelear contra los vientos en la mar, en ese lago, su cabeza no los hizo pensar que era el Señor que venía hacia ellos. No lo reconocieron y por lo tanto no confiaron en que era Él. Y por lo tanto no le pidieron que viniera a ellos. Y eso es lo que quería precisamente el Señor. Muchas veces cuando nosotros estamos en dificultades, le pedimos que el Señor se muestre. Pero una vez más, el Señor no es un genio de la lámpara maravillosa. Nuestra fe tiene que ser parte de nuestra relación con Él. Si no tenemos fe en Él, entonces es como pedirle a que haga como la gente misma que lo seguía, a los que lo alimentó, a los que les dio de comer, a los 5,000, de decir,
Señor, haz esto por mí, como si fuera alguien que nada más va a conceder nuestros deseos, como el genio de la lámpara. Pero tiene que haber esa consistencia en nosotros de manera de nuestra fe. Tenemos fe en Él. Sabemos que Él es quien es. ¿De verdad lo sabemos? ¿O solamente queremos algo como si fuera suerte? Dejarlo a la suerte. Así que tenemos que tener cuidado con nuestra fe y en quién tenemos nuestra fe. Y nuestra fe tiene que estar bien puesta en Jesús. Claro que la misma escritura nos dicen que todavía les faltaba fe a estos discípulos. No lo conocieron, pero más bien gritaron de miedo porque el contexto con que se refiere aquí una vez más, pensaban que era un fantasma de muerte, un espíritu de muerte. Sí, cuando era el Señor a quien da vida y a quien les dio los milagros que les dio y el poder que tuvieron en ir a predicar la palabra y tocar y sanar enfermos. Ahí estaba, y ahora eso es lo que le hablo cuando estoy diciendo que están en la montaña, cuando ellos iban seguramente caminando por los poblados donde fueron, predicando la palabra, tocando y sanando enfermos, estaban en una montaña espiritual altísima. Ahora están en el valle, literalmente sus vidas están en peligros, según ellos. Y ahora es cuando deberían confiar en el Señor, y les falta la fe. Les faltó la fe en el Señor, como a muchos de nosotros nos pasa. Que cuando no tenemos esa seguridad, cuando no tenemos esa exuberancia de bendición, de que el Señor nos está usando, nos está tocando y nos tiene de su mano, literalmente hablando, y cuando pasan los problemas, cuando vemos dificultades, nos asustamos y no confiamos en Él. Pero son las lecciones que el Señor nos da. No podemos nosotros ser niños mimados, pero al ratito vamos a hablar de eso. Y dice aquí el versículo 50, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Es una vez más donde el Señor usa el yo soy. Cuando Moisés vio la zarza ardiendo en el desierto, y les dijo al Señor, ¿y qué les voy a decir? ¿Quién me envió? Diles que yo soy te envía. El yo soy, el gran yo soy. Y aquí es Jesús diciéndoles, yo soy, el gran yo soy. No tengan miedo. Y así como el Señor calmó las grandes olas y calmó el viento, asegurándoles que los calmó a ellos primero. No teman, yo soy. Calmó sus corazones, sus miedos, su mente perturbada. Dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. Porque por alguna razón, aquí Marcos omite a lo que pasó con Pedro en esa misma situación. Y como sabemos que cuando empezamos este estudio en Marcos, si se acordarán los que han estado con nosotros durante todo el transcurso, Pedro es como quien dice, el narrador, y Marcos fue el que tomaba notas, el que escuchó de vivencias de Pedro en lo que es el ministerio de nuestro Señor. Y aquí por alguna razón Pedro omitió contarle eso a Marcos, o no quiso no sabemos por qué. Pero aquí dice en Mateo 14, 28, versículo 31, del 14, 28 al 31, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este acontecimiento lo omite Marcos, como ya les dije. Pero aquí vemos otra manera. Pedro, al huir junto con los demás, que era Jesús, fue el que se alegró después de tener ese temor, ese terror, ese miedo de morir. Se dieron cuenta que era Jesús que venía a ellos y le dice, Señor, en su exuberancia, en su alegría, ayúdame o llámame a ti que vaya sobre las aguas.
Le pidió, haz un milagro, Señor, y haz que camine el agua, y lo hizo el Señor. Pero cuando Pedro vio las imposibilidades de su ser al verse en el agua, se iba hundiendo, porque se asustó nuevamente. Así que por alguna razón, quizás Pedro no quería dar una mala impresión, o no sabemos qué, pero eso lo emitió así. Pero no hay que culpar a Pedro, porque muchos somos iguales. Yo sé que hay mucha gente cuando enseña en esta parte de la Biblia, sobre todo en Mateo 14, con este Pedro, le dicen ese Pedro que no tenía fe, que le faltaba fe. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando le hemos dicho, Señor, mándame a mí o envíame a mí, y nos vemos en situaciones difíciles, cuántas veces no hemos decidido, Señor, sálvame, me estoy hundiendo? Pero también esto es una enseñanza para nosotros. Todo esto, como dice Pablo a Timoteo, todo lo que Escritura es para enseñarnos, para corregirnos y para guiarnos. Todo esto nos sirve a nosotros, porque nosotros también hemos pasado lo que pasó Pedro. Al menos yo sé que muchos son muy espirituales y todos van en poder a todos lados. Y todo es poder, y quizás lo hagan para enseñar que siempre hay poder, pero muchas veces nosotros pasamos por esas montañas y por esos valles, y cuando nos sentimos que nos hundimos, nos da temor y pedimos al Señor que nos salve. Pero eso no es tan malo, porque sabemos a quién pedirle ayuda. Pedro no quiso salirse del agua por sí solo y quizás correr de regreso a la barca. Él supo decirle, Señor, sálvame. Y eso es lo que debemos hacer. No todo lo que hacía Pedro era malo, pero todos fallamos en fe de una vez, algunas veces u otras veces, o casi siempre. Los discípulos fallaron esta prueba porque les faltaba el sentido espiritual y corazones receptivos a Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces no tuvieron una duradera impresión, no les duró esa impresión, no se acordaron de eso. Después de todo, si Jesús pudo multiplicar la comida y alimentar a los 5,000 y más de esos, entonces seguro que Él podía protegerlos de la tormenta. Podemos ver que hasta un discípulo de Jesucristo puede desarrollar un corazón duro. Esto es lo que nos está enseñando aquí. Si fallamos en responder a las lecciones espirituales que tienen que aprenderse durante el curso de la vida y el ministerio, entonces nuestro corazón se endurece. Y sabemos qué tan peligroso es un corazón duro. Tenemos que tener cuidado todos los cristianos en no desarrollar un corazón duro, porque se puede ver. Muchas veces se ven esos corazones duros en la gente, en los cristianos. Y no es que dude de su cristiandad o de su relación con el Señor, pero quizás han desarrollado esos corazones duros durante el tiempo. Y ya la gente no dejan que el Señor se mueva, pero ellos se mueven por sus propios medios. Ellos quieren avanzar, quieren crecer sus riquezas por sus propios medios. Y usan la cristiandad para beneficiarse a sí mismos. Usan a los demás cristianos para hacer crecer sus negocios. O usan a los cristianos para obtener de alguna manera dinero de ellos. Y eso es el resultado de un corazón duro. Cuando les dejan de importar los demás y nada más les importa a ellos. Por eso es muy importante las enseñanzas de nuestro Señor. Vemos aquí continuando en el versículo 51 y 52 del capítulo 6 de Marcos. Dice, y subió a ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Es una vez más los panes que se multiplicaron, que Dios multiplicó. Y de los peces, no, sus corazones estaban endurecidos. Todo este evento en sí mismo es un milagro,
porque las olas, la oscuridad, Jesús miró a sus discípulos en la batalla contra la tormenta a kilómetros de distancia. Caminó sobre el agua y mostró el control completamente sobre su creación. Todo eso es un milagro. El milagro que Dios quería que ellos vieran, que entendieran, que es un Dios milagroso y poderoso sobre todo. Y fallaron en ver eso. Pero todo eso sirve de enseñanza. Todo eso era una enseñanza. Y vemos que continuar aquí ya para llegando al término de nuestro estudio este día. Dice, terminada la travesía vinieron a tierra a Genesaret. Arribaron a la orilla. Como vimos desde el capítulo 45, cuando empezamos nuestro estudio, la idea el destino era Bethsaida, al lado norte de la costa. Como ustedes, desde que hemos estado viendo a nuestro Señor navegar por ese mar de Galilea o el lago, hemos visto que va de costa en costa, como que va de lugar en lugar usando el lago. Pero el destino era Bethsaida, al lado norte de la costa. Pero la tormenta aparentemente cambió el curso y llegaron a Genesaret. Y estaba al lado del noroeste, estaba al norte, pero al noroeste. Se desviaron al oeste en vez de ir derecho al norte. Así que a la costa del mar de Galilea, apenas al oeste de Capernaum. Y era, al parecer, una área, o sigue siendo una área de agricultura ahí en ese lugar, muy fértil. Y dice el versículo 54 al 56, y salieron ellos de la barca enseguida, la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde aún oían que estaba. Y a donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Aquí Marcos sumariza el ministerio de sanación de nuestro Señor, haciendo notar qué tan esparcido había llegado su fama del Señor. Se estaba expandiendo tanto. Y aquí el borde de su manto es significativo, porque como vemos en Números 15, y mientras buscan en Números 15, quieren buscar, si no, ahorita se los leo, pero acordémonos qué es lo que hizo la mujer cuando Jesús se dirigía a Jairo a sanar a su hija. La mujer con el flujo de sangre le tocó el borde de su manto y fue sanada. Pero aquí vemos por qué la gente buscaba tocar el borde de su manto. Eso viene desde el Viejo Testamento. El capítulo 15, Números 15, versículo 37 al 41, se lo leo rápidamente, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan a cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Tenía un sentido el borde de las vestiduras, y eso es lo que Dios les mandó. Acuérdense de mis mandamientos. No es todo por lujo, tiene un sentido. Que pusieran eso para que se acordaran de los mandamientos del Señor. Y vemos al final de este capítulo, Marcos, que nos dice que la gente de Genesaret tenía más fe en Jesús y su fe fue recompensada. Y esta escena totalmente contrasta con la escena de Nazaret, donde muy pocos fueron sanados porque no creyeron. También podemos aprender de este estudio que hay bendiciones espirituales y que Dios nos permite el balance con esas batallas y problemas que nos llegan.
De otra manera corremos el peligro de convertirnos en criaturas mimadas en lugar de madurar como hijos e hijas de Dios. ¿Se acordarán en el capítulo 4, cuando el Señor llevó a sus discípulos a una tormenta después de buenas enseñanzas? Cuando les acaba de enseñar la parábola de la semilla de mostaza, los llevó ahí a esa tormenta también. Y también el Señor, cuando ellos le decían, Señor, ¿no tienes cuidado que perezcamos? ¿Se acuerdan? Cada bendición era seguida por una tormenta. Y esto es lo que pasa. El Señor nos tiene ese balance en nuestras vidas para madurarnos. No podemos ser niños mimados ni bebés, quedarnos como bebés cristianos. Como cristianos sí hay etapas. Hay etapas de cuando recién venimos al Señor y el Señor se muestra. Pero no podemos nosotros acostumbrarnos a que todo sea eso de mostrarnos su poder, pero también los problemas lo hacen para que tengamos fe en Él y confianza en Él. Muchas veces las iglesias se llenan de gente mimada, que ven pura prosperidad, y cuando llegan los problemas se alejan, se van, se pierden por un tiempo, hasta que ya no pueden más y regresan. Y esos a los que les dicen, tienen un término que les dicen cristianos carnales. Y ahí va la discrepancia. O eres terrenal o eres cristiano. Si somos cristianos terrenales, quiere decir que tenemos dos mentes, de doble mente, como dice el Señor. No podemos tener doble mente. O somos cristianos o somos terrenales. Y estas enseñanzas nos sirven para entender que los problemas vienen, porque el Señor nos quiere forjar. ¿Cómo se forja, por ejemplo, una espada, un cuchillo? Se forja por medio del fuego. Se hace filoso, se hace poderoso por medio del fuego. Y nosotros gritamos como los que estaban en la barca. Gritamos de miedo cuando el problema es muy grande. Gritamos y no nos enseñamos a tener y guardar eso como experiencia para saber confiar en Jesús. Todas estas enseñanzas que nos da el Señor es para entender una cosa, que el Señor sí nos bendice y nos permite ir a la montaña espiritual, pero también esa montaña espiritual nos va a servir cuando bajemos al valle en medio de los problemas, de poder tener ese fe y esa esperanza en Él, porque la esperanza nunca muere y tenemos que confiar en Él en las buenas y en las malas. Esto resultó para los discípulos, porque gracias a las Escrituras podemos ver cómo fueron forjados estos hombres y cómo aprendieron a depender de Dios. Porque se acordarán cuando Jesús sopló en Hechos, en el capítulo 2, cuando el Señor sopló sobre los discípulos el Espíritu Santo. Y después de ellos, Pedro mismo predicó ese poderoso predicación, valga la redundancia, donde miles de gentes vinieron al Señor. Pero ¿qué pasó después de eso? Cuando ellos tuvieron esa gran experiencia del día de Pentecostés, poquito después vino la tormenta en manera de la persecución de las autoridades. Y ahí ya confiar, ya vemos a un Pedro diferente. Ya vemos a los discípulos más reforzados, ya se había ido el Señor. Ya no estaba con ellos físicamente, pero ellos estaban más fuertes, espiritualmente hablando. Ya no les daban miedo los ataques y la oposición de las autoridades. Ellos ya confiaban en Dios, que si Dios quería que hasta ahí llegara su ministerio, hasta ahí iba a llegar. Y si que Dios quería que siguiera, ellos confiaban plenamente en que el Señor los sacaría
por ejemplo, a Pedro de la prisión. A Pablo mismo también lo rescató de la prisión. A Pablo mismo, estando prisionero, lo usó el Señor para seguir predicando su palabra. Entonces ahí vemos que eso sirvió de mucho a la enseñanza de los apóstoles y los discípulos, y que eso trascendió y que les dio la confianza en su Salvador, en su Señor. Hay una frase que viene a la mente cuando estamos estudiando esto en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe no es de nosotros. Como dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 2, que la fe viene de Dios también. Confiar en el Señor es saber que Él nunca falla. Y sabemos que aunque duras sean las tormentas, aunque los ataques sean duros y fuertes, el Señor está con nosotros. Si confiamos en Él y tenemos fe en Dios. Así que con eso vamos a terminar nuestro estudio esta mañana. Que Dios los bendiga grandemente y nos veremos la próxima vez. Vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, por este tiempo, por el poder de estudiar su palabra, Señor. Gracias por su Espíritu Santo que viene y nos los explica, Señor, y que nos enseña el contexto de su enseñanza, Padre. Gracias, Señor, por dejarnos esta valiosa escritura, de poder estudiarla y conocerlo más a usted, Señor. Le pido por los que nos están viendo, que están acompañándonos a través de las redes sociales, Señor, que usted sea con ellos, que proteja y bendiga a sus familias, que toque y sane sus enfermedades y que provea por todas sus necesidades, Señor. Le damos gracias por ser nuestro Dios, nuestro Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Nos veremos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.